con esos ojos grandes, con tu cabello rizo y esa sonrisa hermosa con la que mi Dios te hizo. Buenas tardes con todos, bienvenidos a otro episodio de Enfoque de Familia con la introducción de esta mágica canción que se llama Eres de Warriors, de Rapper School, que nos habla sobre un tema muy sensible porque estamos en una época que de repente para muchos puede pasar desapercibido, y es precisamente que vamos a hacer en el Enfoque de Familia el especial del Día del Padre, ¿sí? Y para eso tenemos un invitado sumamente especial. Él es Rigo Zúñiga. ¿Cómo estás, Rigo? Bienvenido. ¿Se me oye bien? Hola Andrés, ¿qué tal? Sí, perfecto. Gracias por estar nuevamente aquí en tu espacio y también saludar a todos tus seguidores. Rigo, ¿cómo estás? Para que la audiencia te conozca, Ujú. Rigo es un abogado, litigante, experto en temas contractuales, o si quieres te puedes presentar, pero hoy vienes a hablarnos de un tema muy especial, Rigo. ¿Podemos los padres criar a nuestros hijos? Bueno, efectivamente, yo creo que sí, ¿no? O sea, tanto papá como mamá están totalmente calificados para ejercer la función de crianza de sus hijos. Si hablamos de un mundo que tienda a la igualdad, a la equidad y no, o sea, no a la tiranía, como lamentablemente está ocurriendo con el feminismo actualmente. Lo único que yo entiendo que no puede hacer un papá porque biológicamente no puedes amamantar y obviamente gestar, pero todo lo demás, desde que un hijo nace, lo puede hacer. Yo he sido o sea, por ejemplo, te cuento mi caso. Mi hijita nació, ¿no? Tuve que darle fórmula al inicio. Yo he sido el que le dio su primer biberón, le cambió sus primeros pañales, ¿no? O sea, un padre puede hacer todo menos esas dos cosas que biológicamente pues no lo puede hacer, ¿no? Amamantar y gestar. Pero luego lo demás, yo creo que estamos ya en una etapa del mundo donde ya poner patrones de que madre es madre, o sea, Dios, padre es padre también, padre es padre. Entonces, la capacidad de amar, la capacidad de amar y de cuidar no se puede definir por el sexo. Ya, o sea, quienes puedan entender eso como algo absurdo, que se hagan la pregunta de que si realmente, o sea, se busca una igualdad entre varón y mujer, la capacidad de amar y cuidar a un ser humano no está relacionada a si eres varón o mujer, sino a que si realmente tienes el sentimiento y la vocación para hacerlo. O sea, cuando nace un hijo, o nace un hijo, una hija, eh, en el hombre se despierta también un sentimiento de protección, de amor, que es totalmente eh, tan fuerte como el que puede tener una mamá, ¿no? Entonces yo creo que socialmente eso todavía falta reconocerlo, ¿no? Los casos de padres solteros en el país o padres divorciados a veces no son bien vistos, ¿no? Porque siempre se piensa, y bueno, y la mamá, ¿no? Pero bueno, de que un padre está totalmente capacitado para criar a sus hijos, yo creo que sí. No hay ninguna duda de eso. A ver, las feministas, feminazis, porque evidentemente una tiranía de este tipo que sesga por completo los derechos de algún sector de la población es un nazismo, es un fascismo social definitivamente. El tema es acá, dicen que el hombre no puede criar como una madre, ¿no? Pero caramba, ¿no sería un contrasentido? Más bien ellos dicen que el hombre tiene que trabajar y la mujer tiene que criar a los hijos. Es un contrasentido respecto de lo que las mismas feministas dicen, ¿no? Porque las feministas proclaman el empoderamiento de la mujer, el desarrollo, el crecimiento personal, lo cual nadie está en contra de eso. Yo creo que una mujer es perfectamente capaz de hacer sus cosas sin depender de un hombre, eso nadie lo niega. Los dos pueden salir a trabajar, sí, pero ¿por qué no en la vía judicial? ¿Qué es lo que está pasando? ¿El criterio es un poco ambiguo o es así abiertamente hipócrita el de las feminazis o feministas? Yo creo que sí, o sea, el feminismo, que realmente ya es un feminacismo, ya linda lo absurdo, porque, por ejemplo, ¿no? Mira, te pongo un caso que se está viviendo a día de hoy. O sea, ellas reclaman supuestamente la visión ¿cómo se llama? Del patriarcado opresor, ¿no?
que dice la mujer a la casa y el hombre a trabajar. Que esa es una visión que ellas están intentando arrastrar como una muletilla, ¿no? Desde el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado, donde quizás sí se gestó, pero el tema ha ido evolucionando, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo siempre he conocido a mi papá y a mi mamá trabajando. O sea, no es un tema que sea una cosa como ellas afirman, ¿no? O sea, que es una opresión sobre la mujer, ¿no? Pero, y es tan hipócrita esta postura que ellas manejan que realmente no guarda ninguna relación con lo que supuestamente es su última finalidad, ¿no? Que es la igualdad entre hombre y la mujer, porque si ellas se quejan de que supuestamente esta figura de que el hombre trabaja y la mujer está en la casa, la mujer a la cocina, ¿y por qué se oponen a la tenencia compartida entonces? ¿No? ¿Por qué? Porque, digamos, de cierta manera, eso podría permitir que el hombre y la mujer tengan igualdad de derechos y obligaciones respecto a sus hijos. Ahí sí se oponen y hablan de esta elucubración de la violencia vicaria, ¿no? Que el hombre ejerce violencia a través de los hijos. O sea, ya no saben qué inventarse, ¿no? Para negarle, entonces, lo que pasa es que ellas cosifican todo, pues, o sea, cosifican al hijo, el feminismo cosifica al hijo desde el vientre, porque no es un ser, es una cosa que la puedes espectorar cuando tú quieras, para empezar. Y en segundo lugar, cuando ya te nace el hijo, el bebé, es tuyo. Y como es una cosa, puedes hacer con él lo que quieras, porque eres tú, ¿no? Entonces, eres tú más importante como mujer que la vida de tu hijo, ¿no? Entonces, yo creo que es una postura totalmente hipócrita. Y adicionalmente, lamentablemente en los fueros judiciales sí se han tenido, ¿no? De esta suerte de feminismo, a través de esta absurda e ilusoria justicia con enfoque de género, ¿no? Que ya lo hemos comentado varias veces, en el sentido de que la justicia no puede tener enfoque, porque deja de ser imparcial. Si tiene un enfoque sesgado, entonces, pero nos han vendido socialmente que esto es aceptable. Dicen, no, la justicia con enfoque de género, igualdad entre hombre y la mujer. Pero yo siempre he dicho, o sea, si hablamos de otros criterios, justicia con enfoque de raza, de posición social, de religión, ¿no? O sea, sería la gente, o sea, los progresistas, que son los que venden esta idea, saltarían hasta el techo. Dirían, por Dios, ¿cómo va a haber justicia con enfoque de religión? O sea, el católico tiene más derechos que el evangélico, o el gringo tiene más derechos que el negro. O sea, no podría haber, o sea, sería aberrante. Pero ¿por qué aceptamos entonces algo tan igual como la justicia con enfoque de género? Que te lo vende muy bonito, te dice igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, pero no, en la práctica es una tiranía de género que está haciendo que los padres seamos prácticamente ciudadanos de segunda clase, mendigos en los juzgados de familia. Los hombres, solamente por el hecho de ser hombres, como tú bien señalabas, o sea, tenemos, o sea, los juzgados de familia son territorios hostiles hacia nosotros, de por sí, porque llegas a un juzgado a litigar los derechos. Desde más atrás, ¿ah? Desde la comisaría, centro de emergencia, mujer, para empezar, No, desde ahí empieza la persecución. no tienes derecho a interponer una denuncia con ficha de valoración de riesgo. Ahora, en la ficha de valoración de riesgo, cuando eres mujer, basta tu mera palabra para que te pongan riesgo severo, sin ningún tipo de prueba. Si eres hombre, no tienes derecho a rellenar una ficha. Si tu esposa, tu pareja te pega, si tu esposa te ha intentado agredir con un arma blanca, vamos a suponer, no puedes, ni siquiera en ese extremo, llenar una ficha de valoración de riesgo. Puedes ir con la cara arañada a la comisaría y tampoco tienes esa posibilidad, ¿no? O sea, realmente es totalmente aberrante, ¿no? Yo lo comparo. ¿Y por qué se habla del feminacismo? Porque así como el feminacismo, o perdón, el nazismo, despreciaba al judío por el hecho de ser judío y era peor que un animal, ¿no? Ahora, ojo, en este país los animales tienen más derechos que los hijos, ¿sabes? Eso después te lo voy a comentar, ¿no? Entonces, pero en la Alemania nazi el judío era un ser, pues era un paria, ¿no? Entonces, a despreciar al judío, el judío no tenía derechos. Es lo que pasa con el hombre. El hombre, desde que interviene esta justicia con enfoque de género, como tú dices, en todos los fueros, ¿no? Desde la comisaría, el Centro de Emergencia Mujer, Ministerio de la Mujer, Poder Judicial, ¿no? Los juzgados de violencia familiar, los juzgados de familia, el hombre no tiene ninguna igualdad de derechos frente a la mujer y siempre va a haber una posición anti-hombre.
antihombre, ¿no? ¿Y por qué te decía que incluso los animales, ¿no? Yo tengo una mascota que te cuento, la compré para mi hija, ¿no? Pensando que mi hija ya por fin iba a poder estar conmigo, pero lamentablemente pues no se ha podido por las razones que después te contaré. Y bueno, ahora le estoy criando yo. Y sí comprendo muy bien el sentimiento animalista de querer proteger a los animalitos. Pero si tú te das cuenta, es muy válido y es muy loable. Pero en este país impacta más que salga en la televisión que en una calle tal han maltratado a un perrito, lo han abandonado, o se impacta más y conmueve más a que se hable de un hecho de que no le dejan ver a un padre a su hijo o a su hija. O sea, eso, la violencia contra el hombre está normalizada en esta sociedad, está totalmente normalizada. Te pongo otros ejemplos. El ejemplo de los memes de la tóxica. Los memes de la tóxica que hasta siguen circulando, ¿no? Hace poco era un boom, hace un tiempo, pero, ¿no? Hablan de que, por ejemplo, ¿no? Que si amas a alguien, déjalo ir, ¿no? Y si no es para ti, le disparas por la espalda. Oye, si eso fuera al revés, si fuera el tóxico, las feministas estarían diciendo es apología al feminicidio. La otra vez salió, ¿no? O sea, justo por el partido de repechaje, ¿no? Yo leí una noticia donde en un programa de televisión una conductora bastante añeja le había dicho a Orejas, ¿no? Orejas, si tú le sacas la vuelta a tu esposa como Piqué a Shakira, ¿no? Te vamos a linchar y te la vamos a cortar. Oye, ¿qué es eso? Imagínate si a una mujer, vamos a suponer una actriz, le dicen, oye, si tú le sacas, las feministas nuevamente, oye, ¿cómo van a decir eso? O sea, la violencia contra el hombre está totalmente permitida en esta sociedad. Es más, se toma como algo jocoso. Y partiendo de ese hecho, no se puede hablar de igualdad de derechos, pues, ¿no? Porque realmente el hombre es un ciudadano de segunda clase en estos temas. Hay una concepción social distorsionada, aberrante, que justifica la violencia contra el hombre y que justifica, en consecuencia, que cuando uno es padre y se separa, pues pierde a sus hijos. Porque es un estereotipo, pues, ¿qué habrá hecho? ¿Será mal padre? ¿Será violento? ¿No habrá cumplido con sus obligaciones? Entonces, bueno, ¿no? O sea, se toma como algo normal la padrectomía. Y eso es algo que se debe combatir. Porque realmente no es que porque tú seas hombre tienes que simplemente claudicar en tus derechos como padre. Porque finalmente quien se perjudica eres tú, evidentemente, pero sobre todo son tus hijos que tienen el derecho natural y humano a vivir tanto con papá como con mamá. Así se hayan separado, ¿no? Lo que la justicia de familia debería intentar asegurar frente a separación o divorcio es que la figura paterna y la figura materna estén presentes en la vida de los hijos. Estos secuestros parentales, ¿no? Los hijos rehenes, que lamentablemente muchas madres desquiciadas, porque hay que estar desquiciada para hacer eso. Y ojo que no estoy generalizando. Así como hay buenos padres, hay buenas madres. Pero así como hay malos padres, también hay malas madres. Y el problema del sistema es que no quiere revelar eso. No quiere evidenciar a las malas madres. ¿Por qué? Porque esta justicia con enfoque de género se construye bajo el enfoque que papá siempre es el malo por ser el hombre y mamá siempre es la buena, es la víctima por ser mujer. Entonces, si tú evidencias maltratadoras de sus propios hijos, si tú evidencias mujeres violentas, mujeres desquiciadas, que más puede suceder venganza y le malogran la vida a sus hijos por malograrle la vida a sus exparejas, el castillito de naipes se cae, pues. Entonces, lo que yo siento es que hay una suerte de ocultamiento, ¿no? De querer mirar a otro lado por parte de la justicia y familia cuando la mala es la madre, o sea, cuando hablamos de malas madres. ¿No? ¿Por qué? Porque no les conviene para su discurso progresista que esto se evidencie, lamentablemente, ¿no? Dime, tú tienes un caso que has estado en medios ya casi 2 semanas porque has tenido que exponer una situación gravísima a nivel de juzgados, pero estamos hablando de una persecución judicial y viendo documentos, pudiendo escuchar tu testimonio y cómo lo has expuesto, incluso has tenido una conferencia de prensa que has dado al respecto, porque tampoco a mí me cabe en la cabeza cómo por el dicho del dicho del dicho, lo cual está prohibido en la norma, es que al final te dictan una medida de visitas en juzgado con supervisión, o sea, como si fueras un delincuente, ¿no?
Entonces, habiendo un montón de miserables desgraciados que sí, de verdad, necesitan ese tipo de régimen, ¿no? Pero estamos hablando ¿existe una persecución judicial entonces? ¿O esto es un mero capricho de una jueza de repente desquiciada? ¿De qué estamos hablando? Sí, Andrés, como bien señalas, o sea, mira, yo espero que mi caso pueda ser ejemplificador, ¿no? Porque yo estoy hablando acá de varias arbitrariedades judiciales por parte, ¿puedo decir el nombre de la magistrada? No hay problema. De un juzgado, ¿de dónde nomás dicen? Decir el nombre. En el primer juzgado de familia Huancayo, ¿no? Ya. Donde, como bien señalas, la jueza, Huancayo, ¿no? De Huancayo, el primer juzgado de familia Huancayo, donde la cosa es más está, difícil. sí, y donde los jueces, donde por lo menos tengo la sensación que esta señora se siente Dios, ¿no? Se siente Ya. Dios y no entiende que es una funcionaria pública, ¿no? Cuyos ingresos están sustentados con todos los impuestos de los peruanos y cuya labor tiene que estar sujeta a la fiscalización de la prensa, de la sociedad, porque finalmente, si no quiere estar sujeta a su función a la fiscalización, pues que se dedique a otra cosa. Así de simple, ¿no? Pero no, la señora no entiende este concepto, la señora jueza no entiende este concepto tan básico, ¿no? Pero como bien señalas, sí, o sea, mi caso es un caso sui generis en el mal sentido de la palabra, porque pese a existir informes del equipo multidisciplinario, y un poco para quizás las personas que no conozcan este tema, o sea, en la justicia de familia, lo que establece la ley es que como el propio Código de Niños y Adolescentes dice, los problemas de familia donde está involucrados un niño, una niña, son problemas humanos. Entonces tiene que haber una perspectiva humanista. No, esto no es una justicia que no debería, se supone, ser tan fría como una deuda, o reconoce, o sea, páguele usted, ¿no? O sea, acá los jueces están asesorados por, por diferentes profesionales, ¿no? Siendo muy relevante la participación de la trabajadora, la trabajadora social y de la psicóloga El que se equipo encargan de cada caso, el equipo multidisciplinario. Entonces, esos profesionales expertos en estos temas, ¿no? Porque la jueza no es pues una psicóloga, no es una trabajadora social, no tiene una formación humanista, tiene una formación tienes una legal. resolución de ellos, ¿no? Tienes una recomendación ya de... Claro, entonces lo que la norma establece, y existen diferentes directivas dentro del propio Poder Judicial, que el juez pues debe tomar en cuenta lo que su equipo multidisciplinario le diga, ¿no? Porque no son peritos de parte, son trabajadores del propio Poder Judicial que le dan supuestamente a esta justicia de familia un enfoque más humanista, más integral, y está muy bien, porque así se deben tratar este tipo de casos, ¿no? Porque estamos hablando del futuro de un niño, de una niña, ¿no? Entonces de los derechos que están involucrados sobre los menores en estos casos. Pero lo que pasa en mi caso, estimado Andrés, es que realmente, pese, como tú bien dices, o sea, hay dos cosas muy llamativas en mi caso. Pese a que los informes multidisciplinarios indicaban, ¿no?, que se me otorgue un régimen de visitas cautelar, porque todavía la tendencia no está definida, estamos litigando la tendencia, indicaba que se me otorgue un régimen de visitas sumamente amplio, la jueza, en un acto inentendible, porque en mi caso no hay antecedentes de violencia de ningún tipo, ¿no? Porque por eso es que las recomendaciones del equipo eran favorables hacia mi persona. Eh, Me pone una hora de visita a la semana con mi hija, una hora en el juzgado de familia, supervisada también por el equipo. O sea, yo digo, y Dios, o sea, ¿qué puede compartir un padre con su hija de 6 años en una hora? Nada, absolutamente nada. O sea, es algo tan arbitrario. Y obviamente yo apelo esto, ¿no? Y gano en segunda instancia, aquí en la Corte Superior de Justicia de Junín, gano la apelación. Mira, pero para que veas la maldad, porque yo creo que es maldad. ¿Cuánto se puede tomar una jueza en elevar una apelación, según tu experiencia? O sea, razonablemente. O sea, Eh, según el código, estamos hablando de que es en el acto, los 3 días ya tiene que estar arriba, ¿ya? Pero a veces exacto. demoran meses. A veces sí, ya. Se demoró un mes y una semana en elevar mi apelación. Un mes y una semana. O sea, eso es negarte a obstaculizar tu derecho a la doble instancia. Llego a la sala conoce el caso,
Y obviamente dice, y lo dice en su resolución, la decisión de la jueza no tiene ningún asidero, porque, o sea, pretender que un padre puede compartir adecuadamente con su hija 1 hora a la semana, pues es algo descabellado, es sin sentido. Y la sala me da un régimen de visitas con externamiento. De forma cautelar me dicen, usted puede estar con su hija todos los viernes y todos los sábados, prácticamente todo el día. Pero ¿qué ocurre? Que desde la toma de opinión de mi hija, que fue en enero de este año, ya yo empecé a notar cambios bastante significativos en mi niña. Es más, desde cuando yo la vi por año nuevo, el 30 de diciembre. Hasta antes del 30 de diciembre del 2021, mi niña era una niña amorosa, que preguntaba por papá, que quería ver a papá, que apenas veía a papá, ¿no? Como cualquier niñita, ¿no? Abrazos, que te cargo, que mi amor, que jugamos, ¿no? O sea, totalmente identificada conmigo. Justo coincidentemente, a puertas de que se fije la audiencia de toma de opinión de mi niña, existen grandes indicios de que está siendo manipulada para que me rechace, lo que se llama la alienación parental. Y de esto no he dado fe solamente a través de mis dichos, sino que el propio equipo multidisciplinario que ya hemos citado ha tomado en cuenta, o sea, todos estos cambios de conducta abruptos, ¿no? Que de ser una niña que quiere estar con papá, ahora lo rechaza el papá, no quiere verlo, quiere estar con la mamá. Y ojo, por ejemplo, el equipo dice en sus conclusiones, ¿no? Se nota falta de espontaneidad en el contacto de la menor con el padre. La niña busca la aprobación de la madre a través de la mirada sobre las acciones a realizar con el padre. Es un control, ¿no? ¿no? Está supeditada. Y esto también se condice con lo que salió inicialmente en un informe psicológico, por ejemplo. O sea, mi niña dijo, me gustaría salir a pasear con mi papá, pero no puedo porque mi mamá se va a molestar, ¿no? Entonces, cosas bastante llamativas. Y ante ese cambio de actitud de mi niña, que para empezar, otro incumplimiento, otra arbitrariedad de la jueza. Existe un protocolo de participación del menor en los procesos judiciales, en la toma de opinión que se da en las tenencias. Lo que te dice ese protocolo es que los menores tienen que ser preparados, cualquier menor, no solamente mi hija, cualquier menor, 24 horas antes, mínimamente, por el equipo multidisciplinario para que le explique más o menos al niño, a la niña, lo que va, o sea, qué es lo que le va a decir, de qué va a tratar su intervención, más o menos, ¿no? Que tiene el alcance de la misma. A mi hija nunca la prepararon. La metieron ese mismo día al juzgado. Y también este protocolo dice que la toma de opinión no puede ser en las instalaciones del despacho judicial, porque meter a un niño o una niña, pues donde está el despacho ahí, es un ambiente hostil. Lo que dice el protocolo es que para salvaguardar todo esto, debe ser en un lugar del propio Poder Judicial, pero un lugar como un patio, una sala de encuentros, una sala de juego, ¿no? Estas dos condiciones no se han cumplido. Y yo tengo ya, saliendo un poco del esquema del equipo multidisciplinario, tengo una pericia de parte de una psicóloga experta, donde se señala que la jueza incluso ha hecho preguntas bastante llamativas a mi hija con la intención de obtener respuestas favorables hacia la madre y perjudiciales hacia mi persona, que es lo que se entiende de lo que mi propio perito ha informado. Entonces, todo esto me llama poderosamente la atención, Andrés, porque realmente una vez evidenciada la manipulación, estos indicios de manipulación y esa alienación parental, lo que yo hago, le presento por escrito a la juez, le digo, ¿sabe qué? En abril, ¿no? Le presenté si no me equivoco, el 18, 20 de abril más o menos, un escrito, mira cuánto tiempo ha pasado, ya 2 meses. Digo, mire señora juez, mire cómo era mi niña antes y cómo está ahora. Algo le está pasando, alguien le está manipulando. Y usted sabe que la alienación parental es maltrato infantil. Entonces le pido que por lo menos se preocupe en hacer las pruebas pertinentes para ver qué está pasando con mi niño. Porque este cambio abrupto es totalmente llamativo en su conducta. Y lo que hace la juez es me declara improcedente de la prueba extemporánea y me dice, porque son opiniones de expertos, pero oiga, señora jueza, si me está escuchando, son de sus propios trabajadores. Yo no le estoy citando la opinión mía, de mi mamá, de mi papá, no sé. O sea, le estoy citando la opinión de sus trabajadores, que usted por ley está obligada a tomarlas en cuenta.
Y encima me multa cuando es unidad de referencia procesal por, dice, hacerle pedidos dilatorios. O sea, la arbitrariedad en todo el sentido y el amedrentamiento, Para la ¿no? jueza, para la jueza, un pedido dilatorio es pedir que te amplíen tu régimen de visitas. Mira, no se lo planteé en esos términos, como ya la sala estaba viendo este caso, pero lo que para la jueza el pedido dilatorio es entender o poder determinar por qué mi niña, o sea, si mi niña está siendo manipulada o no. Cosa que incluso ella lo debería hacer de oficio, ni siquiera yo tendría que pedirle. Ella al ver los informes del equipo multidisciplinario debe decir, oiga, ¿qué está pasando acá? La niña era así y ahora es asá, ¿no? Entonces, vamos a ver qué está pasando, porque supuestamente esta jueza, el primer juez de familia Huancay o cualquier juez de familia, tiene el deber inherente, ¿no? y oficioso de velar por el interés superior del niño. Pero Entonces, los jueces sí dictan, ¿ah? Dentro del cuadernillo cautelar, el juez dice se resuelve, ¿no? Agréguese también como cautelar, ¿no? Agréguese el examen pericial de síndrome de alienación parental, de descarte del SAP, ¿no? Y lo claro, hacen, el en equipo lo este hace. caso yo no entiendo movida por qué tipo de intereses o por qué motivos personales esta magistrada quiere evitar ese tipo de pruebas. No sé, no sé por qué. La verdad, esto huele muy mal, ¿no? Cualquier La persona, síndrome de alienación parental, tanto como la padrectomía, de la cual también has comentado y se habla bastante, existen, porque las feminazis dicen que no existe el SAP, que no existe la padrectomía. ¿Qué es la padrectomía, querido Rigo? bueno, la parectomía es este fenómeno insano, ¿no? Desplegado por las madres de que ante una separación o divorcio conflictivo, lo que hacen pues es apoderarse del hijo, ¿no? Prácticamente por eso hablamos de hijos rehenes. O sea, capturan al hijo porque, como por ejemplo, ¿no? Dicen, ¿no? Mi hijo no es un mueble, no es un animal para estar mitad de tiempo con el papá y mitad de tiempo conmigo, es mío. O sea, es negarle el derecho de ser un ser vivo, independiente a sus hijos, y decir, no, tú eres mío, o tú eres mía, según sea hija, ¿no? Entonces, como tú me perteneces, yo hago con tu vida lo que a mí se me plazca totalmente. Entonces, yo no quiero que tú veas a tu padre y no me importa que tú quieras verlo. No lo vas a ver porque yo no quiero, porque a mí no se me da la gana. Y si tú sufres por eso, lamentablemente, hijito, hijita, piña, ¿no? Es tú, pero se hace antes mi voluntad que la tuya. Y claro, un niño pequeño no puede defenderse de eso. Un niño cuando ya va creciendo seguramente sí dirá, oye mamá, pero yo quiero ver a mi papá. Pero un niño pequeñito de 3, 5, 6, 7 años, ¿qué va a hacer ante eso? Se desarrolla incluso una lealtad pues insana frente a la captora, ¿no? Lo que se conoce incluso en otros términos, ¿no? O sea, como esto, claro, en otra manifestación, ¿no? Como El el niño no lo síndrome de entiende, Estocolmo. el niño no lo No entiende, lo no lo ve. entiende, no lo entiende y tiene que desarrollar una lealtad porque no le queda de otra que ser fiel, ser leal a la madre captora, porque si no la pasa mal, la pasa mal, ¿no? Entonces, es esta posesión, este apoderamiento de los hijos es totalmente validado a veces judicialmente, ¿no? Donde prácticamente el padre solamente es una figura de proveer, ¿no? Es como un cajero automático, como Digo, un vale del supermercado, ¿no? ¿tú crees que esa situación puede cambiar, puede tener un punto de quiebre? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? ¿Quieren acaso los magistrados que se repita un caso como el de Argentina del niño Lucio Dupuy, que fue torturado, fue castrado, fue vejado, fue quemado con las polillas de los cigarros, fue torturado hasta morir desangrado por su madre y por su pareja lesbiana de esta? O sea, ¿en Perú tenemos un caso parecido o felizmente no tenemos un Lucio Dupuy en el Perú? Mira, yo te diría que el ocultamiento de la violencia materna contra los hijos ya es preocupante en este país. Yo te pongo dos casos que recuerdo vagamente. Mira, incluso en la época de esta célebre Gloria Montenegro,
¿no? Que realmente ha dejado un recuerdo imperecedero en el Ministerio de la Mujer. No sé si tú te acuerdas del caso de una madre, bueno, madre soltera creo, porque su pareja vivía en el extranjero, el papá de sus hijos, que dejó a sus dos hijas, ¿no? En una habitación, me parece, un cono, para irse a una juerga. Y la niña, como la bebita lloraba, sale la niña, y ahí la raptan a la chiquita y la violan, creo, ¿no? Entonces, cuando se hablaba de la negligencia de la mamá que había dejado a su hija pequeña al cuidado de otra niña de 9 años, ¿qué dijo Gloria Montenegro? No le hagamos cargamontón a la madre tiene derecho a divertirse. Oiga, o sea, eso es totalmente o sea, ¿ves cómo se tapa la violencia de la mamá? ¿Cómo se tapa la negligencia de la mamá? Y otro caso que recuerdo muy bien, que sí fue durante un poco, me parece que no me acuerdo si fue antes de la pandemia o no, de la niña del cilindro, ¿no? Que apareció quemada en un cilindro, una bebita, ¿no? De 4 años, creo, acá en Perú, ¿no? Por la mamá y su pareja. Dime, ¿los medios han cubierto este caso con la amplitud de casos de feminicidio, por ejemplo? Ni siquiera se ha escuchado y se ha hecho eco de eso. Son casos gravísimos, pero que nadie sabe nada, ¿no? No, exactamente. O sea, es más, yo he visto incluso, o sea, creo que se quieren hasta dar protocolos de cobertura de prensa respecto a casos de violencia contra la mujer. Pero mira, ¿sabes dónde yo creo que evidentemente tú y yo sabemos que el feminismo, el feminacismo es una ideología totalmente absurda y aberrante, propia pues del marxismo cultural que se vende, que vende el progresismo, ¿no? Pero, o sea, es tan absurda, digamos, esta concepción, que cuando se trata, o sea, ellas definen a la mujer empoderada, ¿no? Pero cuando la víctima es una niña que también es mujer, tan mujer como ella, solamente que es pequeñita, no les importa, no les importa. O sea, si la maltratadora es la mamá, porque en estos dos casos que te digo, la mamá maltrató o descuidó a sus hijos, no les interesa, defienden a la mujer, no defienden a la niña, que también es mujer. O sea, es totalmente absurdo, ¿no? Y yo creo que estos dos casos que, como bien tú señalas, sí han ocurrido en este país y no han tenido ni siquiera el mínimo de cobertura de lo que puede tener un caso cualquiera de feminicidio, de presunto feminicidio en este país, ¿no? ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir, no conviene. Yo creo que hay una directriz intrínseca en todo esto. Ojo, cuando la mamá es la mala, nos callamos, nos callamos. Tampoco hay estadísticas, porque no las quieren hacer, sobre las denuncias interpuestas que devienen en falsas, ¿no? Porque Es obviamente, todo un tema. si no existe un registro de denuncias falsas, no hay ánimo de que los hombres sigan denunciando cuando les pegan, cuando los violan. Un ratito, se van a reír con lo que estoy diciendo, pero un hombre o una mujer lo puede violar. Sí, claro que sí, claro que sí. Totalmente, y pasa y ocurre, pero ¿de cuántos casos has conocido? Yo conozco casos, ¿no? Pero los mismos hombres no quieren ni siquiera que se sepa, porque les da No, es más, vergüenza. o sea, o sea, o la mujer puede ejercer una presión sobre el hombre para obligarle a tener relaciones, totalmente, claro que sí. O sea, ¿por qué esa concepción totalmente cavernaria de que siempre la mujer tiene que ser la víctima? El hombre también. O sea, lo que tú señalas, o sea, estamos hablando simplemente de que fuercen tu voluntad y que tú tengas que acceder a un acto en contra de tu voluntad. Claramente, si eres un rehén de tu propia pareja por cualquier tema de familia, o sea, estás totalmente imposibilitado de negarte a cualquier petición, ¿no? Rigo, Yo también el conozco tiempo, varios casos en ese extremo. así es, maestro. El tiempo nos ha ganado, estás en una odisea judicial. Te deseamos desde aquí, la Coordinadora Republicana y el Enfoque de Familia, la mejor de las aventuras para ti, como también otros casos que van a ir viniendo incluso, porque queremos hacer un especial bonito del Día del Padre, porque así como hay mes del orgullo, ¿no? Yo creo que también debería haber un mes completo del orgullo paterno, porque uno tiene que ser orgulloso, estar orgulloso de ser padre.
te permitan o no te permitan estar con tus hijos, les quieran poner o no les quieran poner tus apellidos a tus hijos, a tu hija, a tu hijo, ¿no? Te permitan ver a tu hija o no te agarren de la excusa de la pandemia para no ver a tu hija, te agarran de la excusa de que estás loco, enfermo, así tengas una familia feliz ahora, lejos de esta persona que te acusa de todo y no aporta pruebas de nada, de esta persecución judicial que a veces no sabe por dónde ir, porque yo he visto jueces que dicen, oye, que venga para acá, oye, de verdad, ¿tú has hecho esto? Y el patrocinado dice, no, doctor, o sea, pero, oye, dice que le has hecho esto, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo anunció en su momento? ¿No? Entonces, ¿de qué se trata? O sea, acá la persecución judicial está pero grave y acá tenemos un abuso de derecho muy grave también que no está pasando desapercibido por parte de las supuestas perjudicadas. Ahora, nosotros aquí definitivamente no apelamos a que la mujer siempre es la mala de la película. Hay muchos hombres miserables que merecen estar presos por múltiples razones, no solamente por deber alimentos. Deber alimentos es lo más absurdo Exactamente. por lo que puede ir a prisión, porque, y lo peor para los niños, porque al final lo único que garantiza la prisión por alimentos es que la deuda no se pague jamás, ¿no? Cuando por el contrario debería ser requisito para mejorar la empleabilidad de ese hombre una demanda de alimentos. Al contrario, le reducen las posibilidades porque ya no puede acceder a ningún trabajo con una demanda de alimentos, cuando debería Claro, ser ahí te das tomado cuenta, prioritario a la hora de elegir a un empleado en un centro de labores. El criterio cambia. Es que claro, se viene una revolución del derecho de asuntos familiares. Te lo aseguro. Y contigo hemos inaugurado el especial de Día del Padre, porque hay que sentirnos orgullosos de este mes del Padre que vamos a instaurar con el especial número 1 del Día del Padre. Y por eso, Rigoberto, te agradecemos muchísimo tu presencia. El tiempo ha volado, nos has contado tu experiencia. Queremos saber más, te invito a un nuevo capítulo cuando gracias. quieras y unas breves palabras de despedida porque el tiempo nos ganó. Sí, sí, igual te tomo la palabra, estimado Andrés. Sí, pues cuando uno conversa estos temas tan crudos, el tiempo vuela, te tomo la palabra para seguir compartiendo contigo en una próxima edición, pero mira, las palabras finales serían para mí que el sistema judicial realmente reflexione, ¿no? Porque esta cacería contra los hombres, yo no sé si ellos puedan dormir tranquilos sabiendo que están arruinando tantas infancias. Porque mira, los hombres finalmente, los padres, la madre, somos seres adultos. Bueno, lo que nos pase, ya estamos bien grandecitos para poder quizás, ¿no? Sufro, obviamente, todo padre alejado de sus hijos injustamente sufre, pero yo creo que el sistema de justicia es perverso en estos temas porque no solamente, o sea, por cazar al hombre, por dañar al hombre, están dañando miles de infancias. Y Así eso sí es. es aberrante, o sea, yo leía incluso, o sea, realmente esto es lesa humanidad. Estamos malogrando la vida de seres inocentes. O sea, y estamos, digo, hablando del Poder Judicial, ¿no? Ellos deberían ser conscientes de cómo su decisión repercute en un niño, en una niña, ¿no? Y la sociedad en general, o sea, yo no entiendo cómo realmente esta gente puede dormir tranquila, porque están totalmente sesgados y en su afán de sesgo, en su afán ¿no? de la justicia con enfoque de género, realmente los mayores perjudicados son los propios niños, ¿no? Y esto Así sí que es. no tiene Y aquí perdón, no estaremos, tiene perdón porque abogados, realmente, abogados, sí, abogados como tú y como y te otra decía, casta de buenos abogados. y solamente para concluir, o sea, y lamentablemente como sociedad estamos permitiendo que eso ocurra, con estos sesgos que toleramos, ¿no? Entonces, y felizmente existimos, creo, personas como tú, como yo, como muchos padres, ahí en, por ejemplo, en Padres sin Gloria, que nos hemos rebelado frente al sistema, y que no vamos a permitir que le malogren la vida a nuestros hijos, ¿no? Y Así luchamos es. con toda la fuerza del mundo, porque el amor que sentimos por nuestros hijos es infinito y un amor infinito te da una fuerza infinita. Tú lo has dicho, un saludo gigante para los amigos, los gladiadores de Padres sin Gloria, nuestro amigo Zanca, y hasta
otro episodio del Enfoque de Familia. Muchas gracias.